sábado pasado habíamos hablado de la historia del primer era el primer mensajero. Y en esta charla de hoy, ¿quieres en esta charla de hoy vamos a ver la historia de un gran profeta que era un gran rey. ¿Cuál? Un gran rey. A ver, No sé cuál. adivina. ¿Cuál? Te pregunto. No sé. Ya, comienza con... ¿M? No. A. A ver, ¿cuál es? ¿Quién es el profeta? Comienza con S. Salomón. Muy bien. Con el profeta Salomón. Ya, en árabe es el profeta. Muy bien. El profeta Suleimán. Ya, deja el cambio. ¿Ah? El profeta Suleimán, en español Salomón, era el hijo del profeta Daud, el profeta David en español. Como ya saben, el profeta Salomón era ya muy justo cuando aún era un muchacho y llegó a ser muy conocido y respetado por su sabiduría. Cuando se hizo un hombre, es decir, cuando llegó a ser adulto, Dios le hizo un profeta. Dios le enseñó también a entender el lenguaje de los pájaros y de los animales. Pero a pesar de su sabiduría y de sus grandes riquezas, el profeta Salomón, que la paz sea con él, nunca se olvidó de Dios. Muy bien. Nunca se olvidó de Dios. Sabía que todo lo que es bueno proviene de Dios. Por eso siempre decía a su gente: den gracias a Dios por el bien que les ha dado y por su generosidad. Adoren a Dios y hagan buenas obras. Una vez el profeta Salomón y sus soldados iban marchando por un valle habitado por hormigas. El profeta Salomón oyó como una hormiga le decía a otra: rápido, apártense del camino y escóndense. Vienen Salomón y sus soldados y nos pisarán, y ni siquiera se darán cuenta de lo que han hecho. El profeta Salomón, que por supuesto podía entender el idioma de las hormigas, se rió y ordenó a sus soldados que se detuvieran. ¿Sí? ¿Cómo le voy a escuchar si hablan muy bajito? Es gracias a Dios. Ha podido escucharlas. Entonces, él ordenó a sus soldados que se detuvieran y esperaran a que las hormigas se pusieran a salvo. Luego rezó a Dios: oh Dios, ayúdame a hacer buenas acciones para que tú estés satisfecho conmigo. Un día el profeta Salomón llamó a todos los pájaros para que se reunieran en torno a él. Pero cuando echó un vistazo a la bandada, se dio cuenta de que faltaba uno, ¿no? ¿Un ala? No. Entonces, que se llamaba la abubía. Salomón esperó un tiempo y cuando estaba a punto de decidir no esperar más, apareció volando de repente la abubía y se posó junto a Salomón. Vengo de una ciudad muy lejana que se llama Saba, dijo la abubía. La gente es muy rica y tienen una reina que se sienta en un trono magnífico. Aquella gente adora al sol. Y creen que es correcto tomar al sol como Dios. Pero se equivocaron. ¿Verdad que sí? Nunca encontrarán el camino correcto hacia Dios si siguen así. Dios es el único al que las criaturas deben adorar. El profeta Salomón escribió entonces una carta a la reina de Saba y mandó a la abubía para que se la entregara. Cuando la reina de Saba recibió la carta, mandó llamar a todos los sabios de la ciudad. He recibido una carta de Salomón, les dijo. Atentos, ¿ya? Les dijo: en ella
Salomón me escribe que debemos creer en Dios, adorarlo solo a Él. ¿Qué me aconsejan? ¿Qué debo hacer? Somos muy poderosos y podemos enfrentarnos con Salomón, pero tú debes decidir lo que vamos a hacer, respondieron los sabios. Pero una guerra, explicó la reina, podría provocar la destrucción de nuestra ciudad y nuestros mejores guerreros se convertirían en luchadores crueles. Por lo tanto, preferiría no declarar la guerra. En vez de eso, mandaré un regalo a Salomón. Cuando los enviados de la reina de Saba llegaron con el regalo, se quedaron muy sorprendidos al ver que Salomón se ponía muy enfadado. ¿Por qué me traen estos objetos en vez de seguir mi consejo? Les riñó Salomón. Lo que Dios me ha dado es mejor que todos estos regalos. Vuelvan a su reina y llévense esos regalos. La reina de Saba, cuando supo que Salomón había rechazado su valioso regalo, se quedó también muy sorprendida y decidió ir ella misma a ver a Salomón. Hizo reunir a la gente y realizó los preparativos para el viaje a la ciudad de Salomón. Cuando la reina llegó, Salomón le habló acerca de Dios y ella comprendió lo equivocada que había estado al adorar al sol. Estás en lo cierto, le dijo a Salomón. De ahora en adelante solo adoraré a Dios. Él es nuestro único Señor y debemos obedecerle solo a Él. Esa fue la historia del profeta Salomón, tanto con las hormiguitas que Dios menciona en el Corán y también con una reina, con una mujer Saba, ¿no? que ella y su gente adoraban al sol y después creyeron en Dios y adoraron a Dios. Sí. No entendí mucho sentido en la historia porque el sol no habla. ¿Quién habla? El sol no habla. Dios habla. No, el sol no habla. Dios no habla. Bien. Entonces, pasamos a las preguntas. Tenemos grupo 1, que son ustedes. Tenemos grupo 2, que son Muhammad, Najib y los de esta edad. Y grupo 3 de los adultos. Las preguntas son dirigidas solamente para hispanohablantes. Las preguntas son dirigidas solamente para hispanohablantes. ¿Qué es eso? Las preguntas, digo, ¿Hispano? hispanohablantes. Bien. Ya. La primera pregunta para grupo 1. Es más fácil. ¿Quién era el pájaro? ¿Quién era el pájaro? Butachi. ¿Quién era el pájaro? ¿O cómo se llama? ¿Qué tipo de pájaro es? Butachi. Que, él fue a ver, descubrió ese reino de Saba y vino al profeta Salomón y le dijo que mira lo que encontré. Sandra. Butachi. El que desea contestar, que levante la mano. Si no, la respuesta no vale. A ver, Ziad. Butachi. ¿El pájaro? No, pero ¿cómo se llama? Ah, Es un cuervo, es una paloma. ¿Qué es? Grupo 2. es una paloma. No, grupo 2. A ver, ¿cómo se llama? No te escucho. Acércate. Más ¿Ah? buleado. No. Buleadazo. Ya, bien. La abubía. ¿La bubía? Ah, dije ayudía. Aludía. Dije ayudía. Abubía. ¿Ya? Bien. ¿Yo qué dije? ¿Qué es lo que podemos entender de la historia del profeta Salomón? ¿Quién me puede dar una conclusión? A ver, Zia, tú levantaste primero la mano. Que hay que creer en Dios y que es una sola verdad. No hay- Solo adorar. Muy bien. ¿Qué más? Sí. ¿Mm? Es una. Otra cosa. dime. Debes de ser bueno con cualquier tipo de especie, cualquier tipo de especie de personas. Ya. A ver, Amir. Que el sol no te va a dar el camino correcto. El sol no te va a dar el camino correcto. Había una gente aquí que adoraba el sol, ¿no?
¿Cómo se llama? Faraón. Aquí en Perú. Los incas. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Que terminaron muriendo toditos. Bien. Ya. ¿Qué podemos entender del profeta Salomón? Que era un rey y que tenía también. Era bueno con las personas. Bueno, no figura en la historia que era bueno con las personas. Era honesto ¿Mm? Era honesto Desde pequeño. Sí. Era justo. Sí, eso. Justo. Ujú. Bien. ¿Qué más? ¿Qué puedes decirnos? Ajax Amsterdam o Paris Saint-Germain. No, se llama Basilio. Brasil. ¿Qué puedes decirnos acerca de la historia? Dale plata a los pobres. No se ríe, aquí todos hablamos. Sí. Él solito, él sabe. Brasil. Ya, ¿lo piensas? Era justo. Ser justo, muy bien. Bien. Majid, ¿qué puedes decirnos acerca de esa historia? Majid. ¿Ah? Sí. Sí, si no te acomodo decirle Basilio, dile Brasil. Brasil. No. Entonces miren, hermanos, No, como el profeta Salomón, a pesar de que era un rey, imagínense, un rey, esto uno. Dos, entendía el lenguaje de los animales. Sí, ¿Mm? sí. ¿Quién sabe su ejército solamente había de ser humanos? O sea, solamente en su ejército. No. A ver, Amir. También de musulmanes. Sí, pero solamente seres humanos No, había también animales. Muy bien, eso también. De su ejército, ¿no? O sea, estaba compuesto tanto por seres humanos como por animales. ¿Y máquinas? ¿Qué más se dice? Bien, entonces miren como el profeta Salomón, que a pesar de que era un rey, ustedes saben, un rey que tiene poder, que tiene riquezas, ¿no? Pero el profeta Salomón tenía algo más que ninguno había tenido, ni ninguno posteriormente, ¿no? O sea, tuvo. ¿Podía? Sí. Entonces, él entendía el lenguaje de los pájaros y los animales, y tenía en su ejército animales, pájaros, sí. Que también tenía algo que también tenía una cosa que era muy difícil de ser como un rey. Ser como un rey. Es muy difícil de ser. Para adultos, ¿quién era el papá en árabe? ¿Quién era el papá del profeta Salomón? Para adultos, para grupo 3, mujeres también. ¿Cómo se llamaba el papá en árabe? No en español. A ver, ya. Daud, muy bien. Sí, al final voy a repartir. Muy bien. Entonces, el papá del profeta Salomón se llamaba Daud, el profeta David. Entonces, lo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, hermanos, que el profeta Salomón, cuando pudo entender el diálogo que hubo entre las dos hormigas, y él ordenó que se detuviera su ejército, ¿no? Y escuchó, subhanallah, dio las gracias a Dios. Dio las gracias a Dios. ¿Por qué? Por haberle dado ese poder de entender el diálogo y ver, subhanallah, porque es tan bonito escuchar a dos hormiguitas que están hablando, o sea, es algo increíble, ¿no? A lo que voy, hermanos, es que todas las riquezas, que todo el poder que tenemos, que todos los bienes materiales que tenemos tienen que, normalmente, esa es la norma, tienen que conducirnos a agradecer a Dios, a ser agradecidos con Dios y no ser ingratos con Dios. No ser ingratos con Dios. Recuerden, chicos, que cuando tenemos comida, alhamdulillah, ropa, cuando tenemos zapatos, hay que agradecer a Dios. Eso es muy grande, ¿no? Entonces, por el otro lado, la reina Saba, a pesar de que era una reina, aceptó la verdad,
aceptó la verdad. No dijo, el hecho de que era una reina, no dijo, no, yo soy una reina. ¿Cómo puedo dejar lo que yo venía haciendo tantos años? No, cuando ella se dio cuenta de la verdad, se sometió. Lo mismo, hermanos, tengamos lo que tengamos, cuando estamos equivocados, y sí, hay que aceptar la verdad. Cuando nos damos cuenta que estamos equivocados, no digo, no, yo soy fulano, no voy a aceptar la verdad, yo soy vengano, no, yo tengo y yo no sé qué. No, igual se acepta la verdad. En otra gente en el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala menciona que también por el poder que tenían, por la plata que tenían, no querían someterse al mensaje de Dios, como hicieron los incrédulos con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, miren, hermanos, de esa historia, ¿cuántas enseñanzas tenemos? ¿Cuántas enseñanzas? Varias, ¿no? Perfecto. Entonces, para terminar, ¿chocolate, el chupete o huevo? Huevo. Solo tengo 3 o 2. Huevo. Huevo. Se acabó el huevo. ¿Ah? Brasil. Hay más huevo. Ya, toma. Huevo. Ey. Dijiste chupete. Toma. ¿Chocolate o chupete? Ya. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga musulmanes agradecidos con Él. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que siempre recordemos sus gracias sobre nosotros, su generosidad sobre nosotros, que a pesar de lo que tengamos, siempre nos mantengamos humildes, siempre nos mantengamos justos, siempre nos mantengamos honestos, siempre valoremos y apreciemos las cosas que Allah subhanahu wa ta'ala nos da. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte nuestro ayuno, que acepte nuestro rezo, que acepte todas nuestras buenas acciones. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita alcanzar la noche del decreto, que le pedimos que nos dé fortaleza para rezar más durante los días y las noches que quedan de Ramadán. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala todo el bien para nosotros, el que nos proteja de todo el mal, que nos guíe, que nos haga buenos musulmanes, buenos hijos, virtuosos, piadosos, temerosos de Él. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que cure y sane a todos los enfermos, tanto nosotros como nuestros familiares enfermos, como todos los enfermos. Amén. Alhamdulillahi rabbil alamin.